Hola, somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana. Haremos un video interactivo. Sus integrantes son Tamia Puente, Alison Vargas y Andrea González. Nuestro video se basa en los polímeros naturales, especialmente en los polisacáridos. Para entender qué son los polímeros naturales, primero vamos a entender qué son los polímeros. Los polímeros son macromoléculas que se forman con la vinculación o la unión química de moléculas más simples que se las denomina monómeros. Así forma una molécula más grande y compleja. La síntesis de los polímeros se produce por una reacción provocada por sus monómeros que se denomina polimerización. Ahora, los polímeros naturales son aquellos que se encuentran en la naturaleza y no son producidos de manera artificial por el ser humano. Estos polímeros se extraen de fuentes naturales como pueden ser las plantas, los animales e incluso las bacterias. Entonces, los polímeros naturales provienen de la naturaleza. Dentro de estos polímeros se incluye el ARN y el ADN, que son vitales genes en los procesos de la vida. También encontramos el caucho, que se extrae del látex de la corteza del árbol de caucho, y también los polisacáridos o azúcares. Estos polímeros naturales cumplen funciones esenciales para la supervivencia de los seres vivos y también son llamados biopolímeros. Son llamados así ya que tienen la habilidad de descomponerse en la naturaleza a través de procesos biológicos. También tienen una amplia gama de propiedades mecánicas, lo que los hace útiles para una variedad de aplicaciones. La compatibilidad que tienen algunos polímeros naturales con el cuerpo humano hace que se usen para fines médicos como la regeneración de tejidos y la producción de saturas. Teniendo claro qué es el polímero y los polímeros naturales, continuaremos con los polisacáridos. Un polisacárido es un polímero, como ya lo hemos dicho, que está compuesto por una extensa sucesión de monosacáridos unidos entre sí a través de enlaces glucosídicos. O también son carbohidratos complejos formados por un gran número de azúcares simples, los cuales, unidos por este enlace glucosídico, forman carbohidratos con una estructura compleja. Los polisacáridos son importantes como fuente de energía y para mantener la estructura celular de muchos organismos. También contribuye al desarrollo de las estructuras orgánicas y permite actuar como un mecanismo de protección frente a ciertos fenómenos. Por ejemplo, los polisacáridos se encuentran en las paredes celulares de bacterias y hongos y funcionan como una barrera de protección contra agentes externos y mecanismos de defensa. Los polisacáridos también pueden incluirse dentro del grupo de hidratos de carbono, por ello son conocidos como carbohidratos, como ya lo mencionamos, o glúcidos. Los polisacáridos se clasifican según su función y según su composición de monosacáridos. Los polisacáridos de función se dividen en estructurales y de reserva. Los estructurales son enlaces beta que proporcionan soporte y protección. Los de reserva son enlaces tipo alfa que proporcionan energía. Según la composición de monosacáridos tenemos los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos son polisacáridos formados por unidades repetitivas de un solo tipo de monosacárido o azúcar. Estos polisacáridos tienen funciones importantes en la naturaleza y son utilizados como fuente de energía y como materiales de almacenamiento en los seres vivos. Mientras que los heteropolisacáridos son polisacáridos formados por la repetición ordenada de dos o más tipos diferentes de monosacáridos. Estos polisacáridos tienen una amplia gama de estructuras y funciones y muchos de ellos son importantes en la naturaleza. Asimismo, se utilizan en varias aplicaciones industriales y alimenticias debido a sus propiedades únicas de hidratación, viscosidad y estabilidad. Dentro de los polisacáridos de reserva podemos encontrar el almidón, el glucógeno y el dextranos. El almidón es uno de los polímeros naturales más comunes, está formado por la repetición de unidades de glucosa y se encuentra en altas cantidades en plantas como papa, arroz y trigo. El almidón tiene varias funciones importantes en la naturaleza, incluyendo su uso como fuente de energía y como material de almacenamiento en las plantas. También tiene una amplia variedad de aplicaciones industriales y alimenticias debido a sus propiedades únicas como su capacidad para gelificar y espesar líquidos. En la clasificación de polisacáridos estructurales podemos encontrar la celulosa y la quinina.
La celulosa forma parte de la pared celular de las células vegetales. Entre distintas cadenas se establecen puentes de hidrógeno que confieren mayor estabilidad y que hacen que la celulosa, un polisacárido, sea muy resistente a las tensiones. Los homopolisacáridos, como podemos observar, se caracterizan por estar construidos únicamente por un tipo de monosacáridos. Posee tanto la función de reserva energética como la función estructural. Estos son los almidones, el glucógeno, la celulosa, la quinina y la pectina. Y se pueden encontrar sin ramificar o ramificados. En cambio, los heteropolisacáridos, como bien nos indica su nombre, están construidos por más de un tipo de monosacáridos. Entre ellos podemos destacar la hemicelulosa, el agar-agar, las gomas vegetales, ácido hialurónico, heparina, condroitina, entre otros. Hola, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a ver acerca de la reactividad de los polímeros. ¿Qué es la reactividad de los polímeros? Algunos polímeros son muy reactivos, lo que significa que pueden reaccionar con una amplia variedad de sustancias químicas para producir compuestos nuevos. Otros polímeros son menos reactivos y pueden ser más difíciles de modificar. La reactividad de un polímero depende de su estructura química, su peso molecular y su grado de entrecruzamiento. Los polímeros reactivos a menudo se utilizan en aplicaciones como adhesivos, selladores y resinas. Reactividad de los polímeros homopolisacárido. Los polisacáridos homopolímeros que están formados por una sola unidad de monosacáridos como la glucosa o fructosa tienen diferentes niveles de reactividad según su estructura y grado de entrecruzamiento. La reactividad de los polímeros de sacáridos se ve limitada por su naturaleza hidrofílica, lo que dificulta la interacción con reactivos hidrófobos. Sin embargo, ciertas reacciones como la oxidación, hidrólisis ácida y modificación por enzimas son posibles en algunos polisacáridos homopolímeros. Por lo tanto, se pueden hacer modificaciones covalentes para mejorar su propiedad física y química más relevantes. Ahora veremos los polímeros homopolisacáridos. Reactividad del almidón. La reactividad depende de los factores como su estructura química y grado de entrecruzamiento y pueden variar según la aplicación que se le dé. El almidón puede ser modificado químicamente para mejorar su propiedad física y química, lo que puede afectar en su reactividad. Reactividad del glucógeno. La reactividad del glucógeno depende de la estructura química y grado de entrecruzamiento y pueden variar según la aplicación que se le dé. El glucógeno es un polímero de glucosa altamente ramificado y se almacena en el hígado y los muslos como la forma de energía a corto plazo. Reactividad de la celulosa. La reactividad de la celulosa es limitada debido a su estructura altamente cristalina y su naturaleza hidrofílica, lo que dificulta su interacción con reactivos hidrófobos. Sin embargo, la celulosa puede ser modificada químicamente para mejorar sus propiedades físicas y químicas, como su solubilidad y capacidad de formación de geles y películas. Reactividad de la quitina. La reactividad de la quitina también es limitada debido a su alta cristalinidad y su naturaleza hidrofílica, aunque se ha demostrado que se puede modificar por varios tipos de reacciones químicas. Algunos ejemplos, tales como reacciones, incluyen la hidrólisis ácida y modificación por enzimas y la carboximetalación. Ahora hablaremos sobre los polímeros heteropolisacáridos. Los
heteropolisacáridos son compuestos formados por unidades de dos o más tipos de monosacáridos diferentes. La reactividad de los heteropolisacáridos puede variar según su composición química específica y está influenciada por muchos factores como su estructura y distribución de carga. Los heteropolisacáridos se pueden modificar químicamente para mejorar sus propiedades físicas y químicas, que se han utilizado como una amplia variedad de aplicaciones como la producción de materiales biomédicos, nutraceicos y farmacéuticos. Reactividad de la pectina. La pectina es una mezcla compleja de polisacáridos que se encuentran en las paredes celulares de frutas, verduras y plantas. Su estructura incluye una serie de azúcares diferentes unidos por enlaces glucosídicos y contienen grupos ácidos que pueden dar lugar a reacciones con bases e iones metálicos. La reactividad de la pectina se utiliza en diversas aplicaciones como la producción de alimentos, las industrias farmacéuticas y la producción de biopolímeros. Reactividad agar-agar. El agar-agar es un heteropolisacárido obtenido de varias algas rojas que se utilizan prácticamente como agente espesante y gelificante en la producción de alimentos y productos farmacéuticos. La reactividad del agar-agar depende de su estructura química específica, que incluyen unidades azúcares unidos por enlaces glucosídicos y sus grupos amoníacos que pueden interactuar con iones metálicos. Reactividad de la goma arábica. La reactividad de la goma arábica depende de su capacidad para interactuar con otros compuestos químicos como proteínas, polisacáridos, lo que confiere su capacidad para estabilizar emulsiones y prevenir la formación de cristales en alimentos y bebidas. Estructuras base de polímeros. Los polímeros polisacáridos están conformados por estructuras fundamentales dependiendo de su tipo, si son homo u hetero. Los podemos clasificar en tres grupos: monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son sustancias cristalinas solubles en agua y generalmente de sabor dulce. Los oligosacáridos, formados por la unión entre pocos monosacáridos, entre 2 y 10, de 6 carbonos, hexosas, asociados a través de un enlace glucosídico. Polisacáridos. Cuando gran cantidad de moléculas de hexosas se unen a través del enlace glucosídico, se forman grandes moléculas, constituidas por numerosos subunidades, monómeros, que se denominan polímeros al unirse entre ellos. Monosacáridos, constituidos tan solo por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Su nomenclatura hace referencia a la cantidad de carbonos de su cadena principal y su función. Podemos clasificarlos en simples grupos de monosacáridos que, a su vez, según la cantidad de carbonos de una cadena principal, pueden agruparse en triosas, tetrosas, pentosas y hexosas. Como por ejemplo tenemos la triosa, que puede ser tanto dextrogliceraldehído como levogliceraldehído. También tenemos el dihidrooxiacetona. También tenemos las tetrosas. Como ejemplo tenemos la dextroeritrosa, también la levoeritrosa. También existe la dextrotreosa y la levotreosa, sin olvidarnos de la eritrulosa. También hay dos familias de monosacáridos, la aldosa y la cetosa. La aldosa y la cetosa son las más abundantes en la naturaleza y tienen entre 3 y 6 átomos de carbono. Aquí cabe mencionar las pentosas y las hexosas. En las pentosas tenemos la dextrorribosa y la dextrodesoxirribosa. Y en las hexosas tenemos la dextroglucosa, la dextrogalactosa y la dextrofructosa. Los oligosacáridos. De los oligosacáridos importantes en bioquímica, los más relevantes son los disacáridos, conformados, como su nombre genérico lo indica,
por 2 monosacáridos, y entre estos se hallan la sacarosa, la maltosa, la lactosa y la celobiosa. Polisacáridos. Los polímeros formados por muchos monómeros se denominan polisacáridos. Dentro de las funciones de estas macromoléculas se encuentran las de almacenamiento de energía en el caso del glucógeno y el almidón. Otros no constituyentes de fuentes de energía, pero son importantes componentes de la estructura, tales del caso de la celulosa, quitina y mureína. En los gráficos podemos identificar el glucógeno, que es una estructura ramificada, y también tenemos la celulosa, que es una estructura lineal. Entre las características que presentan estos macrocompuestos podemos mencionar que no son cristalinos, son insolubles en agua y no poseen sabor dulce. Entre estas macromoléculas tenemos tanto la amilosa como la amilopeptina, que son almidones. El almidón, que es el polisacárido de reserva propio de los vegetales y está integrado por 2 tipos de polímeros, la amilosa, formada por unidades de maltosa unidas mediante enlaces alfa 1,4, presentan la estructura helicoidal. También tenemos la amilopectina. La amilopectina, formada también por unidades de maltosa unidas mediante enlaces alfa 1,4 con ramificaciones en posición alfa 1,6. Así podemos apreciar en el gráfico cómo está compuesta la estructura tanto de la amilosa como la amilopectina.